Entonces, como esta está cargado con cierta carga positiva, ustedes saben que los cuerpos en cargas positivas, las líneas de campo son salientes, ¿no? Y estas líneas de campo tienen la misma dirección que el vector campo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el caso de esta carga compositiva, por ejemplo, en este punto va a tener cierto campo eléctrico, por ejemplo, E, ¿ya? En otro punto, por ejemplo, acá, también va a existir otro campo eléctrico E, ¿ya? ¿Por qué? Porque las líneas son salientes, ¿no? Y estas tienen la misma dirección, digamos, que el campo eléctrico, ¿ya? Ahora, con respecto a esta primera problemática, nosotros ya lo habíamos hecho en clase, ¿no? Habíamos trabajado con la ley de Gauss y habíamos visto, pues, que el campo, el módulo, ya sea, digamos, al lado derecho o izquierdo, perdón, voy a escribir módulo nada más. Entonces, el módulo eh, del campo eléctrico habíamos nosotros encontrado mediante la ley de Gauss, que era sigma entre 2 veces epsilon sub 0. ¿Ya? Ahora, profesor, y si nosotros queremos encontrar no el módulo, sino el vector completo, pues vamos a tener dos respuestas, ¿no? Depende, digamos, en qué lado nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, teniendo en cuenta, digamos, este resultado, yo podría escribir el campo eléctrico del lado derecho, por ejemplo, como sigma entre 2 epsilon sub 0, como está, a ver un ratito, ya, como estamos trabajando en el eje X en este lado, es decir, que todo esto es eje X, perdón, eje y el eje Y está asociado con el vector unitario J. Entonces, si yo quiero escribir el vector completo, acá sería toda esta constante J, ¿ya? Entonces acá sería J, se acabó, ¿no? Esa es la forma que tendría el vector campo eléctrico. Y al otro lado, profesor, bueno, como la dirección y sentido es opuesto, va a ser igual a sigma entre 2 epsilon sub 0 J, ¿ya? Pero eso va a ser menos sigma, ¿no? Porque, digamos, el sentido es contrario, ¿ya? Entonces, con respecto a la primera placa cargada positivamente, pues ya tenemos nuestros resultados, ¿ya? Entonces, como ustedes tenían esto ya, porque lo habíamos hecho, es más, no lo voy a hacer porque justamente ya lo hemos desarrollado, vamos a hacer la parte que no hicimos, y era la parte que ustedes tenían que detallar en su examen. ¿Cuál era? Cuando la placa, digamos, tiene una densidad de carga negativa, ¿ya? Entonces, eh, para ello vamos a graficar nuevamente nuestra imagen, ¿ya? Entonces, este es caso, densidad positiva, ¿ya? Que está asociado evidentemente a la carga Q en mayúscula, ¿no? Ya, entonces viene ahora el caso que ustedes tuvieron que mostrar en el examen y nos lo hicieron, caso sigma negativo. En realidad se tenía que haber repetido el proceso, pero en una parte, digamos, hay que cambiar en lugar de sigma, pues escribir menos sigma, ¿no? Nada más. Ya, entonces, hacemos nuestro gráfico. Yo creo que por acá estaría bien. Ya, este es para el caso, digamos, cuando sigma va a ser negativo. Entonces habíamos nosotros sugerido, ¿no?, que íbamos a trabajar pues con una gaussiana cilíndrica,
¿no? Entonces, mi gaussiana cilíndrica lo voy a realizar con el pulmón verde, ¿ya? Entonces, más o menos, va a ser mi gaussiana. Ya. Ya está. Más o menos esa va a ser mi gaussiana, creo que exageré un poco en el tamaño. Ya. Esa va a ser mi gaussiana cilíndrica. Acá también un poquito más grande. Ya está. Entonces identificamos inmediatamente nuestras superficies. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacer uso de esta relación de acá, la que estoy poniendo en verde. Ya, vamos a utilizar eso. ¿Qué quiere decir? Como hay una integral y ahí solamente, ¿cuántos vectores de superficie vamos a tener? Vamos a tener tres, ¿no? La lateral y dos tapas. ¿Ya? Entonces, a la primera vamos a denominar, por ejemplo, superficie S1. A la lateral vamos a denominar, por ejemplo, superficie S2. Y a la segunda etapa va a ser superficie S3. ¿Ya? Entonces, en dicha superficie van a existir ciertos vectores normales a dicha superficie, ¿no? Eso lo vamos a hacer con plumón azul, ¿ya? Por ejemplo, en la superficie S1 vamos a tener el vector normal a la superficie N1, por ejemplo, ¿ya? En la lateral vamos a tener el vector normal a la superficie, por ejemplo, N2, ¿ya? Y en la otra etapa vamos a asociar en la superficie S3 el vector normal a la superficie N3. Ya está. Eh, ¿Qué más? Nada, simplemente ahora queda, digamos, expandir nuestra integral. Ojo, que hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? ¿Qué cosa? Que como mi densidad de carga es negativa, perdón, como mi densidad de carga es negativa, la línea de campo eléctrico va a ser entrante o saliente. Por ejemplo, ¿cómo sería la línea de el campo eléctrico acá? ¿Hacia afuera de la placa o hacia adentro? Perfecto, sería hacia adentro. Ojo, al igual que en el primer caso, cuando era positivo, lo que hicimos en clase, no solamente está por un lado, sino voy a tener el campo eléctrico en ambos lados. ¿Ya? Es decir, en este caso, también vamos a tener, digamos, dos respuestas. Una para la derecha y otra para esta izquierda. Ojo que el módulo de ambas sí es el mismo. ¿Ya? Lo único que va a cambiar va a ser la dirección y sentido. ¿Ya? Bien, entonces, una vez, digamos, fijado nuestra imagen para el desarrollo, para el análisis, fijamos nuestro eje, pues. Y según la imagen que les envié de referencia, pues el eje está fijado en Y. ¿Qué quiere decir? Pues que por acá va a ser Y. Y lo que quiere decir que por acá también era Y, el eje Y, ¿no? Y es por eso, pues, que tienen vectores unitarios J, ¿no? Ya está. Entonces ya hemos fijado eh, nuestro eje, ¿ya? ¿Y qué más falta? Profesor,
en la ley de Gauss aparece el campo eléctrico y bueno, ya está acá. Depende del caso que estemos analizando, ¿no? Y n, profesor, n. N, ya tenemos todos los n. Y el diferencial de área, profesor, ¿cuál sería? El diferencial de área o el diferencial de superficie, ¿no? Es un trozo pequeño, ¿ya? Que uno va a elegir, digamos, para el análisis. Por ejemplo, en el caso de la superficie S1, no se va a trabajar con toda la superficie, sino con un pedacito de dicha superficie. Por ejemplo, podría ser, podría ser, por ejemplo, este pedazo de acá. Ese pedazo chiquito va a ser delta de S1, por ejemplo. ¿Ya? Al igual que ese caso, pues acá también voy a tener un delta de S2. Acá voy a tener un delta de S3. ¿Ya? Entonces, simplemente es para tener bien claro, digamos, cada variable que vemos que involucra en algún término de nuestra relación o de nuestra ecuación, ¿ya? Entonces, como tengo tres caras, es evidente que pues voy a tener tres integrales de superficie, ¿no? Entonces, como voy a tener tres integrales de superficie, esto de acá, comprimo azul, voy a escribir, o comprimo un verde. Si extendemos la ley de Gauss, voy a tener una integral, para ganar espacio voy a escribir acá arriba, S1, campo eléctrico, producto punto, vector N1, normal a la superficie, delta de S1, para escribirlo en términos, pues, de nuestro gráfico. ¿Ya? Sería más la integral S2, campo eléctrico, punto N2, delta de S2, más la integral S3, campo eléctrico, punto N3, delta de S3. Y todo esto va a ser igual ¿a quién? A 1 entre epsilon sub 0, ¿no? Esto lo escribo mejor con plumón azul, ¿ya? Para que se vea que estamos nosotros extendiendo nuestras primeras integrales y el otro estamos copiando igual. Sería 1 entre epsilon sub 0, integral, pregunta. Esta relación que yo escribí, sabemos que es una relación general, ¿ya? ¿Por qué? Profesor, ¿por qué es una relación general? Porque está dada para una densidad de carga volumétrica, ¿ya? Pero Gauss no solamente se limita a una densidad de carga volumétrica, como ya hemos visto en un problema también anterior, podría ser esto una densidad de carga lineal, también una densidad de carga superficial, ¿ya? Y en nuestro caso, digamos, estaríamos trabajando con una densidad de carga superficial, no estamos trabajando con volúmenes, ¿no? Entonces, esta última parte va a mutar, va a cambiar. Entonces, ¿de qué manera cambiaría, profesor? Bueno, simplemente va a cambiar en lugar de ρ de R, ¿ya? Que hace mención a una densidad de carga volumétrica, pues sería una densidad de carga superficial, ¿no? Que está dado por sigma, ¿ya? Sería sigma delta de S'. Ya está. Entonces acá sería S', ¿no? Y tenemos todos los términos involucrados acá, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Para poder nosotros desarrollar esto de acá, nosotros tenemos pues que definir nuestro vector campo eléctrico, ¿no? Y también nuestros vectores normales a la superficie, ¿no? Entonces, para hacer eso, o antes de desarrollar dicha expresión, hay que tener bien claro el concepto de el producto punto, ¿ya? Entonces, vimos también en clases, ¿no? Que, por ejemplo, esta integral de acá
se va a ir. Y se va a ir ¿por qué? Porque ya sea el campo eléctrico del de la derecha o el de la izquierda, este forma un ángulo de 90 grados. ¿Con quién? Con el vector n2. Y si es 90 grados el ángulo que se forma, pues coseno de 90 es cero, ¿no? Entonces, por eso, esto de acá se va a justificación, abrimos una llave y decimos, pues, ¿no? Que E punto, ya de frente del vector, borramos mejor para que no esté el borrón, el vector diferencial de superficie C2 es igual a cero, ¿no? Profesor, ¿por qué cero? Pues porque el ángulo que forman dichos vectores entre sí es 90 grados y el coseno de 90 es cero, pues, ¿no? Entonces, por eso se van, ¿ya? Ahora, hasta el momento todavía no hemos definido nuestro campo E, ¿ya? Entonces vamos a definir así nuestro campo eléctrico E. A ver, viendo la imagen, vamos a analizar la primera integral, es decir, la integral S sub 1, ¿ya? ¿Qué parámetros están involucrados en nuestra integral S sub 1? S sub 1 está acá. Está involucrado, profesor, el vector normal N1, ¿ya? ¿Quién más? Y el campo eléctrico E, este de acá, ¿no? Bien, entonces hay que describir tanto este vector normal N1 y este campo eléctrico E. Profesor, ¿cómo lo hago? Fácil. ¿En qué eje estamos? Y. Y si este es un vector normal a la superficie, es un vector cuyo módulo, profesor, es 1. Y nosotros sabemos en física y en matemática que todo vector cuyo módulo es 1 es un vector unitario. Es decir, profesor, lo que usted quiere decir es que este vector n1 yo lo puedo escribir como un vector unitario en coordenadas cartesianas. ¿Qué dicen? ¿Están ahí o no? ¿Aló? Ya. Lo que les estaba mencionando o lo que les estaba preguntando era si ya que el vector normal en la superficie es un vector cuyo módulo es la unidad, ¿no? Entonces, ¿puedo relacionarlo con algún vector unitario en coordenadas cartesianas? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, la pregunta es sí. ¿Por qué, profesor? Porque si usted me está diciendo, profesor, que es un vector, para comenzar, el normal es un vector, y me está diciendo, segundo, que su módulo es la unidad, pues es un vector unitario, profesor. Y en lugar de n1, yo podría escribir en lugar de n1, ¿qué vector es el vector unitario asociado al eje y? El vector j, ¿no? Entonces, este n1 sería j, pues, el vector j. Ya está. Ya definí yo ya mi vector, este n1. Ahora, el campo eléctrico, ojo, yo lo puedo asociar, perdón, a un módulo multiplicado por un vector unitario. El módulo que sea E, y como la dirección y sentido está en lado opuesto al vector unitario J, podría escribirlo como menos EJ, por ejemplo. Menos EJ. Ya, ahora, pregunta, ¿hasta el momento se entiende lo que estoy definiendo, sí o no? Estoy definiendo mi vector unitario N1 como el vector unitario J. ¿Por qué? Porque está en el eje Y. Y estoy asociando a o estoy definiendo mi vector E, un módulo E y una dirección de sentido menos J, ¿no? ¿Por qué? Porque está en sentido opuesto. ¿Ya? Entonces,
como yo ya definí, yo ya puedo transcribir, digamos, lo que he definido acá, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría la integral de superficie S1 del campo eléctrico, ¿cómo sería? Menos J, producto punto, ¿quién? J, ¿no? Todo esto por delta de S1. Más, nos pasamos a la segunda, a la tercera integral, ¿no? S3. Acá, ¿cómo yo podría definir en este caso el vector el vector campo eléctrico? El E. A ver, cualquiera de los dos. A ver, Sergio. O César. César, ¿estás? Sergio, ¿qué dices? ¿Cómo podría definir yo el campo E en la asociada, perdón, a la integral de superficie de sub 3? ¿Están ahí o no? Bueno, lo que se puede hacer es asociando un módulo y una dirección y sentido, ¿no? Que corresponda, digamos, a nuestro gráfico, ¿no? Y en este caso sería, por ejemplo, J, producto punto, menos J, que sería delta de S3. Y esto acá sería sigma entre epsilon sub 0 integral S' delta de S'. Entonces, si nosotros hacemos el desarrollo de estas integrales y de estos productos puntos, vamos a tener que menos dos veces, ¿quién? El campo eléctrico va a ser igual sigma entre epsilon sub 0. Entonces quiere decir que el campo eléctrico, cumplimos un rojo mejor porque sería nuestro resultado, esto quiere decir que el módulo del campo eléctrico va a ser igual a menos sigma entre 2 epsilon sub 0. ¿Ya? Pero eso solamente es módulo, ¿no? Entonces vamos a tener, como habíamos mencionado, este, dos respuestas, ¿no? Profesor, ¿por qué? Porque tenemos, digamos, campos eléctricos entrantes a dichas superficies, ¿no? Por ejemplo, acá voy a escribir la respuesta, por ejemplo, para caso sigma negativo a la derecha, ¿ya? Coma derecha. Ya. En este caso, el campo eléctrico, por ejemplo, E sería igual a quién. En este caso, el campo eléctrico, ¿cómo sería acá en el campo eléctrico? Sería negativo, ¿no? Menos sigma entre ¿quién? 2 epsilon sub 0 J, ¿no? Ya está, mi primera respuesta. Punto y coma. Ahora,
eh, izquierda, dos puntos, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el campo eléctrico, invertimos signo nada más, va a ser sigma entre dos veces epsilon sub 0 otra, ¿no? Entonces tenemos ahí nuestras dos respuestas. Profesor, ¿y cuál era el trabajo entonces del examen? Pues asociar nuestras dos respuestas a lo que se pedía, ¿no? Y nos pedían tres puntos, el punto P1, punto P2 y punto P3, ¿no? Entonces, para hacernos una imagen de lo que se pedía, ¿ya? Vamos a verificar ahora las dos, este, vamos a verificar las dos plaquitas, ¿ya? Por ejemplo, con plumón negro, para poder diferenciarnos un poco de todo lo que hemos venido escribiendo. Ya está. Y teníamos, por ejemplo, que, por ejemplo, en este punto de acá, yo voy a tener dos campos eléctricos. Por ejemplo, el campo eléctrico E1, ¿ya? Y por ejemplo, con otro plumón, por ejemplo, rojo, en este punto, por ejemplo, yo voy a tener también dos campos eléctricos entrantes. Ah, no, pero si este es entrante, el otro, el amarillo, es saliente. Voy a dibujar un poco más grande para que se visualice de mejor manera. Ahí está. Ya, ahora sí. Vamos a tener este punto. Vamos a tener este punto y vamos a tener pues un punto intermedio, ¿no? Ya, bien. Entonces, ¿cómo sería acá? Acá vamos a tener con plumón verde nuestro campo, por ejemplo, E1. Acá va a ser mi campo E1 y por acá va a ser mi campo E1. Ya está. Por acá voy a tener un campo E2 con plumón, por ejemplo, azul. E2, o más cerca, campo E2. Y por acá mi campo E2. Ya está. Eh, ¿Qué más? Ojo que mi plaquita, por ejemplo, con densidad de carga positiva, por ejemplo esta de acá, no solamente me va a generar un campo eléctrico en este punto, sino también lo va a hacer acá. Acá también va a haber un campo eléctrico en sub 1, ¿no? ¿Producto de quién? Pues de esta placa. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por acá yo también voy a tener el campo E1, ¿ya? Y de esa misma manera, acá también va a haber un campo de 2, por ejemplo, en este punto. ¿Ya? Acá entonces con plumón azul.
va a estar el campo E sub 2. Ya está. Entonces, como yo les pedía, digamos, el campo eléctrico en esos puntos, ¿no? Lo único que tenían que haber realizado ustedes, ¿no? Pues era sumar vectores, ¿no? Para que le dé una especie de vector resultante, ¿ya? Entonces, dato del problema, pues, ¿qué era? Que uno era sigma, el otro era menos sigma, que había una distancia de separación entre ambas placas de D, ¿no? Entonces, en fin, ya. Entonces, la pregunta es, visualmente, ¿cómo es el campo en los extremos acá? Acá y acá. Bueno, nos damos cuenta, ya, nos damos cuenta, pues que los campos eléctricos son opuestos. Por tanto, cuando nosotros hagamos la suma algebraica, este campo eléctrico en los extremos va a ser igual a cero. ¿Ah? Acá, E igual a cero, E igual a cero. Entonces, respuesta para los dos. Segundo, y en el medio, profesor, bueno, en el medio voy a tener una especie de sumatoria, ¿no? O sea, acá en este punto, en ese punto, vamos por acá. Ya, en este punto voy a tener un campo eléctrico total E y este campo eléctrico va a estar dado por la sumatoria de E1 más E2. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Pues como nosotros ya hemos demostrado o tenemos nuestras relaciones o ecuaciones, digamos, las cuatro, ¿no? Dos de la densidad de carga positiva y dos de carga negativa, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que entonces esto de acá va a ser igual a sigma entre 2 veces epsilon sub 0 más, perdón, acá como estamos en forma vectorial, acá faltaría un j, y acá sería más sigma entre 2 epsilon sub 0 j también, ¿no? Entonces, esto de acá es igual a qué cosa. Como está sigma a la 1 medio en ambos lados, prácticamente tendríamos simplemente sigma entre epsilon sub 0 j, ¿ya? Entonces el campo eléctrico nos va a quedar que es sigma entre epsilon sub 0, ¿ya? Pero como algo adicional, yo había añadido el problema de que cada densidad de carga estaba ligada a una carga total, Q y menos Q. Entonces nuestra respuesta ya podría ser esto ya, ¿no? Entonces yo diría, entonces, el campo eléctrico en el medio va a ser igual aquí a sigma entre epsilon sub 0 j. Ya está. Profesor, usted mencionó que podría encontrar también otra ecuación, también correcta, asociando los datos de carga que tiene cada placa, ¿no? ¿Cómo haríamos eso, profesor? Fácil, pues. Simplemente tienen que recordar, con plumón verde lo voy a poner, que la densidad de carga, sigma, se define como la carga total distribuida en el área, ¿no? Entonces, la carga total es Q, distribuida en área es A mayúscula. Entonces, si utilizo estos datos, ¿qué tendría? Pues tendría que el campo eléctrico sería igual a Q entre epsilon sub 0 en la área de la placa, J. Ese sería el valor del campo eléctrico asociando la parte geométrica pues, de las placas. ¿Ya? Y entonces, en el examen, ¿qué tuvieron que haber realizado? La primera parte ya lo tenían porque lo habíamos hecho en clase. Esta segunda parte y el análisis acá de la sumatoria, ¿no? Describir las cuatro expresiones correspondientes a los campos eléctricos y pues
sumar, ¿no? En los extremos y en el medio. ¿Para qué? Para que mediante esa suma algebraica se puedan ustedes expresar, ¿no? El término del campo eléctrico, por ejemplo, en el medio, ¿no? ¿Por qué? Porque en el extremo sí, pues, se simplifica. Bueno, acá yo también le he puesto, digamos, como que cero, pero ustedes tienen que hacer la chamba de restar, pues, ¿no? Esos detalles son los que, pues, debieron haber estado en su resolución, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque no es un curso de física 3. En el curso de física 3, pues, sí se podía decir, ¿no? Por simetría, la integral se va, y me queda prácticamente, ¿no? Que doble veces el área, igual, bla, 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 y salió, y es más, sin meter ninguna integral ni nada, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, ¿alguna duda? Algo que haya quedado un poco no tan claro. Allá, era necesario poner, no te escuché muy bien, era necesario poner, allá, era necesario poner el 2E, eso acá, acá esto, ya acá, acá, ya, determina el campo, ya, determina los campos en P1, P2, P3. Se refería, pues, que en este punto hay un campo resultado, ajá, ujú, sí, ya. No, porque hay un campo resultante, ¿no? Producto justamente de la suma algebraica de estos dos campos, E1 y E2, que están involucrados en esta área, ¿no? Ahora, no necesariamente, a ver, esta ecuación de acá, si te das cuenta, no está relacionada a una distancia específica, ¿no? Pero vale, digamos, para toda esta parte de acá, ¿no? Y dentro de la distancia D, ¿no? Entonces, sí, o sea, es válido, digamos, ¿no? Escribirlo de esa manera, ¿no? En un sentido de que se entienda, pues, de que se realice la suma algebraica, ¿no? Acá, nada más. Ya. Bien. Eh, bueno, ya se acabó Gauss. Vamos a entrar al potencial, ¿no? Y también vamos a describir lo que es ecuaciones macroscópicas en electrostática. ¿Ya? Es algo, digamos, que no se hizo, por ejemplo, el ciclo pasado. Y ahora lo vamos a hacer. ¿Ya? Pero todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque por el tiempo tengo que empezar con física 2. ¿Ya? Entonces, profesor, eh, nuestra solución, ¿qué pasó? ¿No? Entiendan de que cuando nosotros hacemos, digamos, la parte de teoría, ¿no? Y asociamos, digamos, integrales o expresiones, hay que utilizar, digamos, justamente esa teoría en el desarrollo de nuestros problemas. Por ejemplo, si vemos una integral, hay tres caras, hay que extender necesariamente las tres, ¿no? Hay que definir nuestro campo E, nuestros vectores normales de superficie para poder este, reducir en sí, ¿no? Y poder encontrar pues nuestra solución mediante un análisis, ¿no? Algebraico, no sé, aritmético, ¿no? Es la idea, ya, o sea, no se limiten a compactar un problema, más bien traten de sacar la máxima, digamos, información desmenuzando, haciendo los pasos, 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 aunque sean, digamos, un poco evidentes, ¿no? Por ejemplo, acá fácilmente, ¿no? E1, 2 se pudo haber puesto esto, ¿no? Pero se tiene que poner cada término, ¿no? Para que haya una lógica, ¿no? Y eso, digamos, se visualice en el examen, ¿ya? Bien. Entonces, la siguiente semana sí va a ser igual, va a ser, perdón, ya, pues, ¿no? Presencial, ¿ya? Hoy día les comento también que en ingeniería pesquera, que también me toca con ellos la próxima semana, me dicen de que, bueno, no sé si sea en física, pero eh,
Probablemente no se haga nada esa semana por motivos de feriado, no sé qué cosa, no me han dicho nada. Pero igual, digamos, si en caso de feriado, igual haríamos clase por, así para avanzar, por ejemplo, por mí, ¿ya? Buenas Y noches. si en caso, sí, y si en caso no hay nada, y si en caso, digamos, está todo normal, ya pues normal, vamos a la universidad, ¿ya? Bien. Entonces, a ver un ratito, no puedo salir control. ¿Cómo era para quitar la pantalla completa? Control Alt F11, ¿no? Profesor, disculpe. O Shift F11 no me bota. Sí, Profesor, si la siguiente clase va a ser virtual, ¿puede ser el horario que es de 2 a 4? sí, normal, sí, normal, sí, normal. Ya, Sí, no hay profesor. problema. ¿Ya? Ya, ¿cómo se lo de acá? ¿Cómo es? Ah, escape. Ah, era, me acuerdo que al F11, ¿te acuerdas cómo era el teclado de la lap en el salón? Algo de, me acuerdo de F11. Ya, Control Alt Shift también creo, ¿no? Control Alt Tab. Bueno, ahí sí.